Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Gemidos y llantos de un pueblo sumergido en el dolor, niños sufriendo, adultos que mueren antes de tiempo, gente que construye casas para otros o que no tienen lugar donde vivir, personas que trabajan para otros y no tienen qué comer. El profeta anuncia un cambio y este cambio también lo esperamos aún nosotros. Solo desde la solidaridad y el amor fraterno puede cambiarse este presente y hacerse realidad por fin esta profecía. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos ya en este lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas y pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que renuevas al mundo por medio de tus sacramentos, concede a tu Iglesia la ayuda de los auxilios de tu gracia y no la prives de lo que necesita cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear.
porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo, y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no contemplen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y al que no llega a esa edad se lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme. Señor, tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza del prestigio de su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre. Le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, este es el segundo signo. Recordemos que Juan utiliza la palabra signo. Y Jesús siempre reacciona, y sobre todo a través del evangelista San Juan, para decirnos que Él no es milagrero, sino que los milagros de Jesús, según San Juan, siempre se expresan como signos. Esto es lo que significa el signo. Es decir, la presencia de un Dios que está caminando con nosotros. Y la presencia de Dios siempre hace que exista un cambio. Este es el signo verdadero de su presencia. Nave, Coabe o Yeuma viene, dice, hacia Galilea, viene este centurión que se acerca a Jesús. Y este funcionario real tenía, dice, a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Y aquí comienza toda esta historia. Lo importante es con esta frase, porque Jesús también reacciona. ¿Cómo es? Ustedes quieren ver signos. Ya sé que en otras oportunidades hemos escuchado que le decía al mismo pueblo, no se les dará ningún signo a ustedes, más que aquel ya se le había dado, ¿verdad? El de Jonás, el de Elías, son signos que ya se han dado. Es decir, ustedes tienen que adherirse plenamente a lo que Dios nos va manifestando con los signos continuos y los signos concretos que nosotros encontramos en nuestra vida. El verdadero signo se realiza en tu vida, en ese accionar de la gracia de Dios que está en tu corazón, en ese accionar de Dios que está aquí en tu propia existencia, en tu propia realidad. Y entonces, esto hace, queridos amigos, que el amor por su propio hijo de este centurión hace que él rompa incluso los límites, pero igual se acerca a Jesús. A pesar de que, oye, ya lento y esto que buscan signos, ¿qué es lo que ustedes están buscando? Este que es un funcionario real también, ¿verdad? Y Jesús va mucho más allá también. Porque Jesús entonces, así como él mismo está pregonando y está diciendo, porque milagro. Yo lo que quiero es, a ver, ¿cuál es la adhesión de ustedes hacia esta buena noticia de Dios para con su pueblo? ¿Cómo ustedes dan este paso importante para mostrar de que creen verdaderamente en el Señor? Y entonces Jesús también observa, sino que también está atento qué clase de accionar tenemos nosotros, cómo manifestamos nuestra propia fe. Y al mirar a este centurión, Jesús justamente ve, dice, lo más profundo del corazón de este funcionario real. Jesús, por lo tanto, cura al niño sin tocarlo, o siquiera sin estar cerca. ¿Por qué? Y porque ve que este personaje tiene tanta fe y tiene tanta adhesión a la fuerza y al actuar de Dios. El amor por la vida, entonces, hace que Jesús vaya mucho más allá de los propios límites. El Señor quiere nuestra conversión, el Señor quiere nuestra vida, el Señor quiere que todos nosotros, ¿verdad?, nos realicemos. El mundo, la creación, la maravilla del universo, todo lo que nosotros tenemos y puso a nuestra disposición, queridos hermanos, es justamente para que seamos felices. Nosotros somos muy felices, queridos hermanos, en la medida en que nos vamos realizando y en la medida en que nos vamos planificando. Lleva, peñande, ñañando porano, peñande, yaico porano, peñande, yahuerecono, jinantero, ma, eñande, yaro, eva, peñande, hayay purú, para nuestra propia felicidad, que siempre va a ser una felicidad en torno de la propia comunidad. Esa es la mayor felicidad, queridos amigos. Y entonces, miren un poco, si el Señor nos llama a esta felicidad, si el Señor nos da todos los dones y las gracias para que seamos felices, ¿de quién depende entonces para que en nuestra sociedad y en nuestra comunidad todos podamos vivir felices? Y depende de nosotros, porque hoy el Señor dejó eso en nuestras manos. Y eso es lo que el Señor aplaude en este funcionario real.
porque creyó en esta fuerza de un Dios que trae la buena noticia. Y entonces, al creer nosotros que es Dios el que nos puede curar, nosotros también tenemos como ejemplo que creyendo en el Señor vamos a vivir de acuerdo a estos mandamientos. Añamonguerata, baila Añamonguerata, y vamos a curar a nuestra sociedad egoísta que tantas veces mira solamente lo suyo, ¿verdad? Que mira solamente su propio provecho. No, en la medida en que nos centramos y creamos que Dios nos puede verdaderamente curar de todas estas enfermedades nuestras. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que practique las bienaventuranzas y confianza siempre en la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades de nuestro país, para que comprendan el designio de Dios y sean constructores de una sociedad justa y con bienestar social, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los grupos y movimientos laicales, para que con humildad y sencillez busquen el reino de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que llevemos en nuestras vidas las prácticas de las bienaventuranzas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, concédenos obtener el fruto de las ofrendas que te presentamos, para que muera en nosotros el antiguo poder del pecado y nos renovemos con tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Padre, te pedimos que tus santos misterios, al alimentarnos, renueven nuestra vida cristiana y al santificarnos nos conduzcan a la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas llenos de amor. Le rinden honor la música y la voz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró.